Muy bien, entonces hablaremos principalmente del derrame pleural, ¿no? Vamos a definirlo, saber cómo abordarlo, cómo se aborda el diagnóstico para tratar de encontrar la etiología, porque con base en eso va a ser el tratamiento, cómo se hace su manejo. Y más adelante, que sería en la próxima sesión, nos vamos a enfocar al tema del neumotórax y cuándo se ocupa una sonda endopleural, también para que tengan estos conceptos más claros de qué implica una toracocentesis, una colocación de sonda, que son conceptos que se tienen que conocer porque son altamente necesitados. Entonces vamos aquí a ver varias cosas. En cuanto al derrame pleural, vamos a enfocarnos mucho en su abordaje con el tema de toracocentesis y lo que es el empiema, que es un tipo de derrame pleural que ya está complicado. Entonces, aquí recordar la anatomía de la pleura. La pleura es un mesotelio, es una membrana que tiene tejido fibroso con una capa de células que secreta líquido, igual que el peritoneo. De hecho, cuando hay líquido en un espacio que está, sí, un espacio que está hecho por mesotelio, cuando hay líquido ahí que no debería estar, le llamamos derrame. Entonces, la pleura, si tiene líquido ahí de más del que debería estar, se llama derrame pleural. Si el mesotelio al que nos referimos está en el pericardio, se llama derrame pericárdico y la única excepción es el peritoneo, que en vez de llamarse derrame peritoneal se llama ascitis. Pero estos son espacios virtuales hechos por mesotelio que no deberían tener más que una cantidad específica de líquido. Entonces, tenemos que las pleuras, tenemos una pleura parietal que está pegada justamente a los arcos costales y una pleura visceral que es prácticamente esta capa de mesotelio que envuelve perfectamente a todo el pulmón. Y entre los dos espacios, pues encontramos el espacio pleural. Esta pleura tiene un grosor que va de 0,2 a 0,44 milímetros. O sea, es una cosa súper delgadita, pero perfectamente durante la cirugía se puede identificar. Pero es muchísimo más identificable y sobre todo incluso manipulable cuando tenemos patologías que la inflamaron de manera crónica y hagan de cuenta, así como se formaron las adherencias en el peritoneo, se forman engrosamientos pleurales y hacen unas pleuras muchísimo más gruesas e incluso hay tratamientos en donde las quitamos que se llama decorticación pleural. Entonces pueden ver cómo de ser una anatomía que sí se puede visualizar cuando no hay patología, cuando están enfermas como una inflamación crónica se convierten en unas capas bastante gruesas. Y estas pleuras evidentemente están aquí, se continúan con el hilio pulmonar a través del ligamento pulmonar, que es prácticamente la continuación o el repliegue de las dos pleuras y que están así adheridas a lo que es el pulmón. Entonces aquí lo podemos ver en una parte más esquemática. Estamos aquí en la superficie interior de la pared torácica. Esta es la pared torácica, después tenemos una capita aquí que se llama fascia endotorácica. Si recuerdan, cuando vimos en el tema de abdomen, cuando se hacen los cortes, que hablábamos de justamente para entrar a la cavidad abdominal, después de llegar a cuando llega a los músculos, uno encuentra el músculo transverso del abdomen y después sigue una fascia que se llama fascia transversalis. Esa misma fascia, a nivel del tórax, se llama fascia endotorácica, o sea, es una capa que recubre también. Incluso la fascia endotorácica es una prolongación de una fascia que hace lo mismo, pero a nivel del cuello, que se llama fascia cervical. Es toda una envoltura que viene desde el cuello, después al tórax y después al abdomen y que tiene diferentes nombres en cada altura. Aquí se llama fascia endotorácica y está pegada prácticamente a los arcos costales. Después a esta fascia endotorácica se le pega lo que sería la pleura parietal. Y evidentemente hay un espacio virtual, se llama virtual porque normalmente no es que se vea muy separado, pero tiene una cantidad de líquido pequeña de 2 a 5 mililitros y más acercándose al pulmón pues tenemos la capa visceral, ¿no? Entonces esta es la pleura, su porción parietal, su porción visceral y un espacio virtual en el que yacen 5 mililitros de líquido que produce la misma pleura. Entonces, estas pleuras se ven así, así es como se proyectan en todo lo que es la caja torácica. Como pueden observar, aquí están lo que sería, se me pasa el nombre aquí de, justo la cúpula, que sería la cúpula pleural, en donde sobresale un poco sobre el espacio torácico superior, sobresale un poco aquí pasando las clavículas, y esta es la cúpula pleural. Y ese se proyecta, y esto es bien importante porque cuando uno está manipulando el cuello del paciente y que le va a poner, por ejemplo, un catéter yugular, si uno se mete tantito para acá, pincha esto y la pleura se rompe y hacemos un neumotórax, justamente porque sobresale la pleura. Y esas pleuras se ven así de proyectadas, ¿no? Acá evidentemente se ve incluso la parte donde rodea un poco la silueta del corazón. Entonces se extiende 2,5 centímetros sobre el tercio medio de la clavícula y se continúa inferior hasta el cuarto cartílago costal. Lateralmente en la sexta costilla de ambos lados y cruza la octava costilla a nivel de la línea medio clavicular y en la línea medio axilar llega hasta la décima costilla. Y a nivel de la doceava costilla, la pleura parietal se localiza en el borde lateral del erector de la columna. Como pueden ver, tiene una proyección bastante amplia que va desde arriba de las clavículas hasta prácticamente la parte más inferior pegada al diafragma, que es la doceava costilla. Entonces, aquí podemos ver justamente hasta cómo evidentemente se localiza. Aquí vemos que con la inspiración, cuando uno respira, el diafragma se contrae, por lo tanto desciende, y entonces todos los pulmones se generan más dilatación para introducir más aire, y así se moviliza también la pleura. Cuando uno expira, el diafragma se relaja, el pulmón tiende a colapsar para poder expulsar el aire, pero la pleura parietal nunca se separa del sitio. La que se está moviendo una contra otra es la pleura visceral, porque es la que está pegada al parénquima pulmonar. Entonces vean cómo justamente aquí estos recesos se mantienen estables, porque estos están perfectamente pegados aquí a lo que serían los arcos costales y el diafragma. Entonces, la inervación, ¿quién le da la sensibilidad a las pleuras? Aquí tenemos una división. La pleura parietal tiene inervación somática. Esto quiere decir que duele. Si esta pleura se rompe, duele. Si picamos la pleura, duele. Entonces, si esta pleura se irrita, duele. Si se inflama, duele. Y es justamente el dolor que referimos como un dolor de tipo pleurítico. Aquel dolor torácico que duele y empeora con la respiración. ¿Por qué? Porque la pleura parietal tiene inervación somática. ¿Y de dónde viene? De los nervios intercostales. En cambio, la pleura visceral recibe sobre todo inervación autónoma
y es insensible a la mayoría de los, de los estímulos. Entonces, esta no duele, esta está inervada más que nada, sobre todo por el plexo pulmonar, que el plexo pulmonar está compuesto por un componente vago, el componente parasimpático, y un componente simpático a través de ganglios torácicos que forman parte de las cadenas simpáticas paravertebrales. Entonces, lo que hace la pleura visceral, esta no duele, pero sí sensa qué tan expandidos están los pulmones y forma parte justamente de los reflejos de la respiración, como cuando uno respira muchísimo, no podemos reventar los pulmones porque hay un reflejo que intenta sacar el aire para que no vayamos a dañar de una inspiración tan profunda. Entonces, la parte de la víscera junto con los pulmones tienen receptores, todo esto es inervación autónoma que no podemos hacerla consciente, pero ayuda a regular esta función vegetativa de la respiración. Aquí podemos ver un poquito más este tema, ¿no? Vean cómo recorren aquí los nervios intercostales, y justamente estos nervios intercostales son los que le dan la inervación a la pleura. Y es bien importante porque cuando vamos a hacer nosotros un procedimiento sobre el paciente, tenemos que anestesiarles la pleura, tenemos que infiltrar lidocaína, modex, que en la pleura para que sea un procedimiento mucho menos doloroso. Aquí en cuanto a las arterias, podemos ver que las arterias que le dan sangre a las pleuras vienen sobre todo de la arteria torácica interna, que es una arteria que recorre desde acá arriba hasta todo para vertebral, o más bien para, sí, paralelo a lo que sería el esternón, y recorre desde arriba hacia abajo. Esta arteria también se llama arteria mamaria interna, y una vez que va descendiendo, va dando ramas que recorren junto con los nervios intercostales y se llaman arterias intercostales. Entonces, las arterias intercostales son las arterias que van a irrigar a estas pleuras, le van a llamar, le van a mandar justamente la irrigación. Y otra arteria importante son las arterias musculofrénicas, que son unas ramas un poquito más terminales de las arterias torácicas internas. Y en la parte posterior también ramas intercostales, pero de la parte de la aorta torácica. ¿Okay? Entonces, si les dije yo, recuerden las arterias que irrigan la pleura, son las intercostales, que vienen sobre todo de la torácica interna y de la arteria aorta torácica. Y en cuanto a su drenaje venoso, lo principal que hay que recordar aquí, o sea, son múltiples sistemas de drenaje venoso, pero lo que más hay que recordar son lo que corresponde al sistema ácigos, ¿ok? Como lo podemos ver acá. Este sistema que viene aquí, en la parte posterior, es el sistema ácigos, que justamente son venas intercostales que llegan al sistema ácigos y hemiácigos y posteriormente van hacia la vena cava superior. Y bueno, también hay otras ramitas, como por ejemplo de las intercostales anteriores, que es solamente la segunda y la onceava, de la vena torácica interna, la vena varicocefálica con la intercostal suprema, pero las que yo les diría vale la pena recordar son venas intercostales del sistema ácigos y hemiácigos. Entonces, estas pleuras, con su respectiva irrigación, pues todo el tiempo están recibiendo un constante flujo sanguíneo. Pero los capilares que llegan a las pleuras, todo ese líquido que trasuda allí se regresa a través de un sistema venoso y a través de un sistema linfático. No obstante, va a haber diferentes presiones, ¿no? Como la presión hidrostática que viene directamente de los sistemas capilares, que empuja líquido desde el mesotelio hacia el espacio pleural. Las proteínas que se encuentran en este sitio que jalan agua, que sería la presión denominada oncótica o coloidosmótica también llamada, y simplemente son fuerzas que se oponen una contra otra para poder hacer un equilibrio entre el líquido que va a permanecer en este espacio que es el espacio pleural. Por ejemplo, pacientes que tienen muy pocas proteínas en la sangre, que tienen la presión oncótica disminuida, entonces la reabsorción del líquido es pobre y por lo tanto se queda mucho líquido en el espacio pleural. Y entonces, como se queda mucho líquido en el espacio pleural, más del que se puede reabsorber, entonces tenemos un derrame pleural, ¿de acuerdo? Y eso sucede mucho en los pacientes con cirrosis hepática. De hecho, se llama derrame pleural hepático o sí, derrame del paciente con hepatopatía, porque como generan pocas proteínas, no hay buena presión oncótica y todo se queda, y entonces el paciente con insuficiencia hepática, además de hacer ascitis, porque es una fisiopatología muy similar, pues también hacen derrames pleurales. Por otra parte, si la presión hidrostática incrementa mucho más de lo que se puede equilibrar con la presión oncótica y la absorción a través de los linfáticos, también entonces hay mucha presión de salida de líquido hacia el espacio pleural, y por lo tanto una patología que incremente mucho las presiones hidrostáticas va a incrementar el derrame pleural. Y esto suele suceder en pacientes con cardiopatía, en el cual la insuficiencia cardíaca crónica genera incremento de la presión hidrostática porque no está fluyendo adecuadamente la sangre, y por lo tanto los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica también generan mucho derrame pleural. Y lo podemos ver representado justamente por la fisiología implicada en el equilibrio de ambos espacios, ¿no? Los pacientes con derrame pleural hay que ver que no sean cardiópatas o que no tengan un problema hepático. Entonces existe un equilibrio constante de producción en donde suele haber una producción de 0.01 mililitros por kilogramo de peso por hora, y pues en general es perfectamente reabsorbido, y por eso es que una persona sana tiene una reabsorción que permite que se mantengan de 2 a 5 mililitros en el espacio pleural de líquido. Entonces aquí podemos ver parte de la fisiopatología del derrame pleural. Si hay un exceso de la producción de líquido, imaginemos que hay buena presión aquí, hay buena presión oncótica. No obstante, estas células están exagerando en agarrar líquido de un lado y llevarlo hacia el otro lado. Entonces, el exceso de producción de líquido va a llevar a un derrame pleural, aunque haya buenas presiones. ¿Y en dónde vemos esta patología? En cáncer. Por ejemplo, un mesotelioma. El mesotelioma crece de aquí de la pleura, son tantísimas células que producen tantísimo líquido que aunque haya buenas presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, va a haber un derrame pleural. La baja absorción por disminución de la presión oncótica, por ejemplo, como lo sería justamente un paciente con hepatopatía. Y el líquido también puede venir del peritoneo. Por ejemplo, imagínense una pancreatitis que genera una inflamación peritoneal importante y secuestra mucho líquido. Ese líquido también se puede atravesar básicamente desde el abdomen. No es un espacio totalmente que esté aislado al 100%. Ese líquido se puede trasvasar a lo que sería la cavidad pleural y hacer un derrame pleural. De hecho, una pancreatitis está perfectamente documentado como un caso típico, un derrame pleural del lado izquierdo, sobre todo en pacientes con pancreatitis, porque se puede vertir el líquido del peritoneo hacia el espacio pleural. Entonces, aquí vemos justamente otras proteínas en líquido pleural. Entonces, cuando se afectan las presiones hidrostática y oncótica, lo que tenemos es un trasudado. O sea,
cualquier situación que está incrementando ese cambio de líquido de aquí hacia el otro líquido. Y ese trasudado, en general, lo estudiamos de una forma diferente a un exudado. Entonces, recuerden, cuando el problema es como mecánico en el sentido de presiones, presión hidrostática, presión oncótica, vamos a tener trasudados. Cuando en vez tenemos procesos inflamatorios, vamos a tener exudados. Y ahorita les voy a dar justamente los parámetros allí en los criterios. Por ejemplo, ven esta tomografía. Vean todo este líquido aquí, justamente es un derrame pleural, ¿sí? Entonces, así se ven los derrames pleurales. El paciente está acostado, aquí vemos parénquima pulmonar, aquí vemos la tráquea, los vasos en el mediastino, y aquí esto, pues no debería estar así. Esto está teniendo aquí líquido, entonces tenemos un derrame pleural. Y no solo del lado derecho, también lo tiene del lado izquierdo, entonces tenemos un derrame pleural bilateral. De hecho, aquí vean cómo las cisuras tienen líquido también adentro. Ven este engrosamiento aquí de la cisura, es justamente por el líquido que se encuentra dentro de todo el espacio pleural. Entonces, así es como justamente se ve, ¿no? Entonces, este derrame, entre más grande sea, más fácil es de entenderlo en la clínica, en la revisión. Y aquí lo que hay que recordar son justamente los síndromes pleuropulmonares. Estos datos de inspección, palpación, percusión, auscultación que podemos encontrar en diferentes escenarios de patologías pleuropulmonares. Refiriéndonos justamente al derrame pleural, tenemos el síndrome pleuropulmonar de derrame pleural, en donde si yo este pulmón, por ejemplo, que aquí en esta imagen se ve que tenemos un derrame pleural aquí grandote del lado derecho, a este paciente yo lo visualizo cómo está respirando, va a tener poca elevación del tórax en diámetro anteroposterior, incluso lateral, lo que nosotros llamamos amplexión y amplexación, porque simplemente como hay tanto líquido, el pulmón, aunque meta todo el aire del paciente, no se va a expandir como debe, y como no se expande, pues la caja torácica tampoco se expande. Entonces vemos un poco, incluso cuando es solamente de un lado, vemos de desigualdad de la expansión de un hemitórax que del otro, y justamente donde está afectado, en general vamos a ver disminución de la amplexación y de la amplexión en este paciente. A esos pacientes, si yo les pongo la mano en el tórax del paciente y yo le pido que hable, como hay mucho líquido y el aire, o más bien la voz, que es simplemente compresión y descompresión de ondas sonoras, o sea, del aire, ese se transmite mejor por vía aérea. Entonces, cuando yo, como si ustedes lo hacen ahorita, si se ponen la mano en el pecho y hablan, van a sentir cómo vibra su mano, porque se está transmitiendo perfectamente las ondas sonoras a través del aire que está lleno, del que está lleno todos los pulmones. No obstante, cuando hay líquido, entonces se atenúa la transmisión de las ondas sonoras y entonces las vibraciones vocales se vuelven disminuidas o ausentes, ¿de acuerdo? La percusión. Normalmente cuando el pulmón está lleno de aire, entonces tenemos el claro pulmonar, que se siente perfecto, se escucha perfectamente cuando percutimos los dedos contra el tórax. Sin embargo, cuando está lleno de líquido, entonces se va a atenuar ese sonido, de sentirse como un tamborcito, va a pasar a un sonido mucho más apagado, que es prácticamente una percusión de tipo mate o submate. Y obviamente, si yo le pongo el estetoscopio en donde estaba el pulmón perfectamente aireado, y yo le pido que inspire, voy a sentir cómo se siente el murmullo vesicular cuando inspira y cuando expira. Y cuando hay mucho líquido ahí entre el pulmón y la caja torácica, yo voy a escucharlo mucho más leve porque hay mucho líquido que me está evitando que haya una buena respiración y buena entrada de aire. Entonces, en la auscultación, los ruidos respiratorios están disminuidos o están ausentes. Y este es el síndrome pleuropulmonar. Entonces, un paciente que llega al escenario de urgencias con mucha disnea, dentro de la revisión de este paciente va a tocar justamente la exploración física, buscando evidentemente un síndrome pleuropulmonar y, sobre todo cuando son derrames significativos, podríamos encontrar todos los componentes asociados a este problema. Entonces, aquí, en la exploración física, vemos la simetría de la expansión torácica entre los hemitórax y es más pronunciada en un derrame pleural unilateral y sobre todo si es mucho más significativo la cantidad de volumen que tiene. La expansión torácica simétrica, esto fue un estudio en el 2007 que encontraron que la expansión torácica simétrica aumentó la probabilidad de detección del derrame pleural hasta 8 veces. ¿De acuerdo? O sea, estos signos que están perfectamente descritos en los síndromes pleuropulmonares tienen evidencia científica que respalda la utilidad para el diagnóstico en los pacientes. Aquí en la inspección podemos ver justamente, por ejemplo, aquí en un derrame unilateral grande, nosotros ponemos las dos manos, le pedimos al paciente que meta mucho aire y si vemos una buena separación, tiene una buena ampliación y amplexación y si no tiene una separación de al menos 2 a 3 centímetros al respirar, entonces la ampliación o amplexación está disminuida. Aquí lo que comentábamos, si ponemos las manos, el frémito vocal en un derrame pleural, el frémito vocal va a estar reducido o ausente. Y todos estos datos vale mucho la pena que empiecen a practicarlos y buscarlos intencionadamente en los pacientes que incluso ya saben que llegaron al área de urgencias y que tienen un derrame pleural, justo para que vayan habituándose e identificando de manera sistemática todos estos signos. El hecho de que yo no encuentre los signos no significa que no tenga un derrame, significa que me falta sensibilidad para encontrarlos. O incluso a veces, realmente, por muy experto que sea, no lo voy a encontrar porque el derrame es poco significativo. Pero el hecho de que yo sepa cómo buscarlo y cómo se podría ver, incrementa la posibilidad de que yo lo encuentre o acelere el diagnóstico de un paciente. Aquí en exploración física, hay una percusión sorda que puede indicar el derrame pleural, que es justamente el sonido mate, ¿no? Este se ha considerado, o sea, esto de la percusión mate, se ha considerado como el signo más útil para detectar un derrame pleural con una razón de probabilidad de 8.7 y intervalo de confianza del 95%, entre 2 a 33.8. Quiere decir que el que ustedes encuentren una percusión de tipo mate incrementa muchísimo la probabilidad de que estén en lo correcto, que esto sea un síndrome pleuropulmonar de tipo derrame pleural. Aquí el valor predictivo negativo es del 97%. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente que digo, le falta el aire, no puede respirar, es hepatópata, a lo mejor trae un derrame pleural, pero yo no encuentro el signo mate, entonces con un valor predictivo negativo, o sea, una probabilidad de casi el 97%, puedo estar en la certeza que entonces no tiene derrame pleural, ¿de acuerdo? A eso se refiere a un valor predictivo negativo. Cuando yo no lo encuentro, existe una alta probabilidad de que esta patología no esté. Entonces, recordar que el signo mate es de los más importantes para este diagnóstico. Y aquí en la revisión, pues evidentemente vamos a proceder con la auscultación. Los sonidos respiratorios suelen estar reducidos o ausentes. Vean cómo la sensibilidad
cambia un montón, de un 42% a un 88%, y esto depende de la intersubjetividad del observador. O sea, gente que es mucho más experta para poder encontrar el signo, a gente que no. Entonces, por eso es muy variable. Pero la especificidad es del 90%, o sea, hace que cuando yo encuentro disminución del ruido, sí puedo asociarlo evidentemente a un compromiso de la expansión pulmonar. Aquí hay algunos otros datos, como por ejemplo la egofonía. Cuando el paciente tiene derrame pleural, le pongo el estetoscopio y le digo que diga E, y yo lo siento como una A, se llama egofonía y también se ha descrito en el derrame pleural. Y la pectoriloquia. Le pido al paciente que hable, y si yo en el estetoscopio escucho, si ustedes se colocan en el estetoscopio y hablan, van a escuchar que se escucha raro, no se escucha muy claro. En cambio, cuando se escucha perfectamente claro, es justamente porque puede haber agua y eso se llama pectoriloquia. Y otro signo que es un poco complicado de encontrar, pero que sea perfectamente descrito, es justamente el roce pleural. Y está ampliamente descrito sobre todo en los libros de semiología en cuanto a la patología pleuropulmonar. Y es cuando una pleura, sobre todo, está inflamada, hace este sonido de roce, ¿no? Y es justamente un roce pleural que muchas veces acompaña en el paciente con dolor pleurítico. Entonces, intenten buscar en sus pacientes, sobre todo cuando ya saben que tienen un derrame pleural, aunque ya tengan el diagnóstico, aunque alguien ya les haya hecho la tomografía, que lleguen ustedes a la guardia y ya tengan el paciente con todo el diagnóstico, tómense 5 minutitos para ir a revisar los signos de manera dirigida, no perder mucho tiempo con el paciente, ir a buscar, a tratar de buscar esos signos, sobre todo si ya tienen una imagen que ya la vieron, y tratar de correlacionar para que así vayan haciendo mucho más experiencia y exposición para que ustedes mismos encuentren estos signos sin la necesidad de un estudio de imagen antes de eso, ¿no? Antes de indicarla. Entonces, los hallazgos en la examinación física cambian, por supuesto, con la cantidad de líquido que se encuentre. Aquí en general se dice que se empiezan a afectar arriba de 300 mililitros, ya podemos encontrar mucho más fácilmente esos líquidos. Pacientes que tienen un derrame pleural gigante de más de 1,5 litros, pues van a estar altamente fáciles de encontrar los signos. Entonces ustedes háganlo con muchos pacientes, tendrán pacientes que encuentren menos, que aunque ustedes estén viendo la radiografía que tiene derrame pleural, a lo mejor ustedes lo están escuchando bien, no pasa nada, todo esto forma parte de la práctica y ahora que van a estar en el internado, pues intenten justamente aprovechar esa exposición a los pacientes. Aquí podemos ver incluso sensibilidades, valores predictivos negativos de todos estos signos, los que ya comentamos son los que valen más la pena que ahorita aprendan. Entonces, si yo a mi paciente me llegó con disnea, ya le puse el oxímetro y está desaturando, todos los demás signos también, pero está un poquito taquipneico, ya lo escuché, me parece que tiene un síndrome pleuropulmonar, estoy dudoso entre si es un derrame o a lo mejor también tiene una neumonía, pero no, porque a lo mejor tuvo fiebre, etcétera, o está complicado el derrame, pero al menos ustedes ya tienen justamente un juicio clínico que dicen, bueno, la patología puede ser pleural, puede ser pulmonar, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir una radiografía para tratar de así yo respaldar los datos clínicos que estoy encontrando, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para el abordaje cuando sospecho de derrame pleural es la radiografía de tórax. Aquí es muy importante, así como hablamos ayer de la oclusión intestinal, que hay que tomar la radiografía de abdomen acostado y parado, aquí hay que hacerlo de posterior anterior y también lateral, porque a veces los derrames se pueden ver laterales y si lo vemos posterior anterior no los vemos, en el lateral sí. Entonces hay que hacer dos proyecciones. Cuando se ven, se suelen ver acá como esto. Mira, por ejemplo, este es un derrame muy pequeñito, apenas tiene poco líquido, aquí pegado a la pared, y aquí evidentemente hace todo un signo, como más como una muesca, que es evidentemente la velación, o se dice que el espacio costo-diafragmático, el receso costo-diafragmático, que debería estar libre, como se ve más o menos aquí está velado, y esto es porque está ocupado por líquido. ¿Qué tipo de líquido? No lo sé, pero tiene líquido. Aquí también en la parte lateral se visualiza un poquito más así, justamente en ese el paciente está lateral, vemos que tiene una cantidad importante y vean cómo también es una muesca hacia la parte posterior en la columna, en los recesos posteriores de lo que sería el diafragma en relación con la columna vertebral. Entonces son los senos o recesos costofrénicos posteriores. Entonces, bueno, se acumulan inicialmente en el área subpulmonar, evidentemente por gravedad, y se pueden acumular hasta 75 mililitros antes de que afecten al surco costofrénico. O sea, antes de hacer este signo del menisco, tenemos que tener al menos 75 mililitros o más para que nosotros lo podamos visualizar. Si se oscurece todo el diafragma, eso se ha hecho con algunos estudios que han tratado de decir más o menos cuánto líquido corresponde, pero aquí nada más recordar es que requieren al menos 75 mililitros de derrame para que puedan ver estos signos de menisco. Si se oscurece todo el diafragma, podríamos hablar de medio litro. Si el derrame pleural está tan alto que llega hasta la cuarta costilla, se podría hablar de 1 litro, pero bueno, eso no es tan importante. Realmente es identificar si hay o no líquido, más que intentarlo medirlo. Y aquí podemos ver, ¿no? Justamente estos meniscos, cómo se hacen aquí en el receso, en el costo diafragmático. Veamos aquí en la porción lateral y en la porción delantero posterior. Entonces, esta búsqueda de los meniscos es justamente las que nos hablan de los derrames pleurales. Entre más grandes, pues son meniscos mucho más grandes, o incluso a veces son tan altos los derrames que opacan todo lo que sería el claro pulmón, todo lo que sería la radiolucidez del pulmonar, y entonces pues, se ve prácticamente como si el pulmón fuera blanco, ¿no? En vez de que se viera así, translúcido. Todos estos derrames pleurales, primero yo lo sospecho por la clínica del paciente, porque yo con disnea, desaturando, podía tener un dolor pleurítico, y entonces lo exploro, y entonces yo digo, parece ser que tiene un síndrome pleuropulmonar de tipo derrame pleural, entonces yo le pido a una radiografía. Veo si tiene un derrame, se la pido en decúbito, se la pido lateral, posterior anterior, y con eso determino si tiene o no, o sea, confirmo prácticamente mi sospecha diagnóstica. Si no se sospecha que la etiología es distinta a la insuficiencia cardíaca, vean, este algoritmo nos mete aquí insuficiencia cardíaca por lo altamente frecuente que es que un paciente con derrame pleural tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, prácticamente lo que dicen los algoritmos es, si yo ya sé que el paciente tiene una patología cardíaca, padece insuficiencia cardíaca congestiva crónica y probablemente se agudizó y por eso llegó a urgencias, si yo ya sé que es por eso y lo más probable es que sea por eso, no sospecho que tenga otra etiología del derrame, entonces lo que yo voy a hacer es tratar la enfermedad subyacente, o sea, optimizarle su tratamiento para la insuficiencia cardíaca. No tengo que hacer más. No me interesa sacarle líquido porque yo ya sé que va a ser un trasudado. No me interesa sacarle líquido o cultivarlo porque no sospecho que esté infectado. Simplemente es una causa de una enfermedad que ya conozco. Y así es tan frecuente que estos pacientes ya no nos molestamos tanto cuando tenemos certeza de que seguramente es secundario a su patología de base, ya no nos molestamos en hacerle mayor abordaje a ese líquido.
En caso de que pensemos que no es una insuficiencia cardíaca, o por ejemplo el paciente yo ni siquiera sé que tenga insuficiencia cardíaca, probablemente sea otra cosa, entonces se sugiere una ecografía torácica, hacerle un ultrasonido. Entonces en esta patología, después de hacerle la radiografía para confirmar que tiene un derrame, mi siguiente estudio de abordaje es el ultrasonido del derrame, ¿de acuerdo? Ayer que hablábamos de la oclusión intestinal era radiografía y después tomografía. Aquí es radiografía y después ultrasonido. Y en el ultrasonido no es para diagnosticar si tiene derrame. Eso yo ya lo hice con la radiografía y la clínica y la exploración física. Así como con la oclusión intestinal, que la radiografía con la clínica ya era en el diagnóstico y la tomografía era para ver que no estuviera complicada con isquemia intestinal, aquí es lo mismito. La radiografía y la clínica ya me dieron el diagnóstico, aquí el ultrasonido es para ver que no esté complicado. Pero en este caso no es complicación vascular, no es complicación de isquemia, aquí es complicación de infección. Y se llaman derrames pleurales loculados, que ya están infectados y toda esa infección del derrame generó lóculos, que son como huecos, que es porque hay tanta inflamación que generan tanta fibrina que se locula como si fuera un tipo panal de abejas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ya le hago el ultrasonido y veo que el paciente está complicado, ya le toca prácticamente un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Así de sencillo. Si le hago el ultrasonido y veo que no, el líquido se ve bien, se ve sin lóculos, entonces, y yo sospecho que puede ser otra patología, entonces no le voy a hacer procedimiento quirúrgico para drenarlo, le voy a sacar una pequeña muestra de líquido nomás para estudiarlo. Y eso se llama toracocentesis. ¿De acuerdo? Entonces, el complicado se le hace procedimiento quirúrgico con drenaje, toracoscopía y o decodificación, dependiendo del caso. Y si no está complicado, solo le saco unos tantos mililitros para estudiarlo y eso se llama toracocentesis. Si en algo no me voy a entender bien, ya saben, ustedes interrúmpame. Entonces, ¿qué es la toracocentesis? Imaginemos que no, realmente no está loculado, no está complicado, el ultrasonido se ve bien, ahí está líquido, no sospecho que sea por cardiopatía, no sospecho que sea por cirrosis, entonces vamos a ver de dónde está saliendo ese líquido. Entonces, la toracocentesis es un procedimiento que se hace a la cama del paciente, no hay que llevarlo al quirófano, hay que hacerlo en la cama del paciente, simplemente hay que anestesiarlo bien, hay que hacer una buena técnica aséptica y antiséptica y introducimos una aguja que nos permita de manera segura sacar muestra de este líquido, ¿de acuerdo? Entonces aquí la evaluación inicial debe incluir una toracocentesis y todo esto está referenciado en las guías, sobre todo en esto nos basamos en las británicas de cirugía y enfermedades torácicas. Entonces aquí se recomienda una toracocentesis. Y lo que más se recomienda es que sea uso guiado de toracocentesis, o sea, que haga yo el procedimiento, pero que me apoye yo del mismo ultrasonido para disminuir así los riesgos de la punción de lo que sería la pleura, porque voy a picar la pleura, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar si la pico mal o si le dejo entrar aire? Que ese espacio que tenía líquido, le quiero yo sacar un poquito de líquido, pero le dejo entrar al líquido, entonces ahora voy a tener un neumotórax. Eso es una complicación. Pero si se hace bien, el neumotórax no sucede. Entonces por eso se recomienda que se haga guiado por ultrasonido. Y bueno, aquí mejora la toma de decisiones hasta el 90% de los casos, por eso es que las guías recomiendan hacer la toracocentesis. Sobre todo en pacientes en donde el derrame pleural es solo de un lado, es por excelencia el que hay que hacérsela, porque justamente algo está pasando de ese lado, de ese hemitórax. Hay algunas contraindicaciones, que por mucho que yo quiero estudiar al paciente de dónde viene ese líquido, qué etiología tiene, no puedo, porque a lo mejor el paciente tiene otras enfermedades, en donde tiene un INR elevado, entonces lo puedo hacer sangrar, le pico ahí por error, le doy a una torácica, una intercostal torácica, y entonces lo voy a hacer sangrar, entonces no sería muy apropiado. Pero bueno, en general, en la mayoría de los casos, no va a haber contraindicaciones y se va a poder llevar a cabo el procedimiento. Aquí es muy importante recordar en cuanto a las relaciones anatómicas, que donde yo voy a poner, por ejemplo, este paciente yo lo acomodé así, ¿no? De hecho, es la posición en la que los acomodamos. Veo con el ultrasonido más o menos en dónde se encuentra el líquido, dónde se encuentra mi diafragma, dónde se encuentra la base del pulmón, y veo más o menos la zona segura donde yo puedo insertar esa aguja. Entonces hago toda la asepsia, la antisepsia, y procedo a introducir la aguja. Importante recordar por pura anatomía que la aguja tiene que ir arriba del borde superior de la costilla, porque abajo están todos los vasos. Entonces, si yo estoy en este espacio intercostal, me voy a ir en el borde superior de la costilla inferior de ese espacio, para que de esa manera disminuya yo el riesgo de que le dé a una vena, a una arteria o a un nervio intercostal. ¿De acuerdo? Y así es como podemos entrar al espacio pleural y poder obtener el líquido pleural. Entonces, siguiendo con el mismo algoritmo, yo hago toracocentesis. ¿Y qué me interesa de esa toracocentesis? ¿Para qué quiero ese líquido? Le voy a pedir niveles de proteínas en ese líquido, LDH, le voy a pedir el pH, le voy a pedir también citológico, o sea, qué tipo de células hay. Si solamente hay células mesoteliales, no vaya a tener células cancerígenas que estén dando un derrame pleural, que sucede bastante, que se llaman derrames pleurales malignos. Le voy a pedir una tinción de Gram para ver que no haya una bacteria y que probablemente haya mucho líquido, porque hay un proceso inflamatorio que se está ocasionando por una infección, entonces para eso me va a servir. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Un citoquímico, un citológico y un cultivo prácticamente, ¿de acuerdo? Y esto es lo que yo le voy a estudiar: proteínas, LDH, bacterias y tipos de células. Un líquido normal se ve así, prácticamente así es como se ve un líquido pleural normal, que es de tipo seroso. Nosotros lo caracterizamos como seroso. Cuando lo dejamos en la nota del procedimiento, ponemos se extrajeron 10 mililitros del espacio pleural de características serosas, que ya desde ahí nos hace pensar en el lenguaje médico y referido a otros médicos que lo lean, que era un líquido que físicamente parecía ser líquido normal del espacio pleural. No en cantidad, pero sí en características. ¿Y por qué? Porque desde que el líquido sale y me sale un tipo de color del líquido, yo ya puedo entonces empezar a pensar en diferentes enfermedades. Por ejemplo, lo normal, que sería este tipo seroso, que aquí como ponen como pale yellow, pues es como en general trasudados, ¿no? Algún trasudado, algo que no necesariamente tiene un proceso inflamatorio, infeccioso allí. Si me sale rojo, entonces puedo tener un hemotórax, dependiendo evidentemente de la cantidad, porque puede ser sangrado. Obviamente, si pensé que no fue que yo que le di que a un vaso, le di al vaso, lo hice sangrar y lo que me salió rojo. Claro, si se ve francamente rojo, puede ser un hemotórax. Si sale blanco, como la leche, podría ser que ese líquido pleural viene de una lesión de un vaso linfático, como justamente por ejemplo, la cisterna del quilo.
A veces son enfermedades en donde todo el colesterol que viene de los linfáticos, una vez que entra por el intestino, se acumula en el espacio pleural y eso se llaman quilotórax y son justamente indicaciones de cirugía. Pueden salir otros colores, puede salir negro como una infección fúngica por Aspergillus, etcétera. Entonces vean cómo desde ver el color del líquido uno puede empezar a sospechar diferentes patologías. No es necesario que se lo aprendan, es necesario recordar las características normales para de ahí empezar a identificar lo que no es normal. Y bueno, el APUS se ve evidentemente como pus y esto ya son derrames que están complicados y que se llaman empiemas, porque lo que salió es pus. Entonces, esto es lo que probablemente sus residentes les digan a ustedes. Ya el residente le hizo el procedimiento al paciente. Si ustedes tienen posibilidad de hacer el procedimiento, aprovechenla. Y si no, sepan por qué se le va a pedir lo que se le va a pedir al paciente. Les van a dar un tubito para mandarlo a microbiología y ver si tiene bacterias, hongos, bar, un citoquímico para ver cómo están las proteínas, el DHL, la glucosa, el citológico para analizar justamente el tipo de células, el cultivo, porque a lo mejor el gram no me salió nada, pero si le doy más tiempo, a lo mejor crece algo, ¿de acuerdo? Y el hematocrito, sobre todo si salió sangre y quiero ver que no sea un hemotórax para ver qué tanto es el hematocrito que está teniendo. De allí hay estudios más especializados. Por ejemplo, si el paciente yo sé que tiene una perforación esofágica, podría yo encontrar en el derrame pleural amilasa. O si, por ejemplo, tuvo una pancreatitis y tengo un derrame pleural izquierdo que es típico de pancreatitis, probablemente la amilasa sea positiva. Si el paciente tuvo recientemente un procedimiento urológico y después regresa con derrame pleural, cuando yo lo estudio, pues le mando una creatinina, porque muchas veces se complica con algún tipo de fuga urinaria y se va la orina hacia el espacio pleural y se llaman urinotórax. Si yo lo veo blanquísimo y pienso que puede ser kilotórax, entonces le voy a pedir triglicéridos para ver que no sea justamente que venga el problema de la cisterna del kilo y que se tenga que operar. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo se pueden solicitar cosas adicionales. Por ejemplo, si yo pienso que este derrame pleural es porque el paciente tiene clínica de tuberculosis, le puedo solicitar un ADA y entonces sale positivo, me sugiere que sea tuberculosis hasta el 90%, probabilidad del 90%. Estos son casos especiales, ya son casos en donde ya estoy pensando algo más específico en los pacientes, pero en general que sí le toca a todos es justamente esta diapositiva que les voy a dejar aquí. De ahí justo las células se pueden correlacionar con diferentes cosas, los leucocitos con la infección, el empiema, al igual que los neutrófilos, eosinófilos como por ejemplo un derrame pleural por reacción a fármacos, y en la citología si veo células malignas, pues evidentemente puede ser un cáncer el que está generando ese derrame pleural. Entonces, una vez que yo ya mandé todo eso a los laboratorios, voy a decir, ok, ya tengo los resultados, entonces valoro los criterios de Light en donde el líquido pleural es un exudado si uno o más de los siguientes criterios son afirmativos. Entonces, proteínas. Si las proteínas están muy elevadas, que sería una relación de líquido pleural entre las proteínas séricas mayor de 0.5, estas proteínas hablo de que tiene elevación de proteínas en el espacio pleural. Si la lactato deshidrogenasa, la LDH, del líquido que le saqué del pleural, lo divido entre el sérico y me da más de 0.6, hablo de que tiene la lactato deshidrogenasa elevada en el espacio pleural. O si la LDH es mayor de 2/3 el límite superior de la del suero, ¿de acuerdo? Si cualquiera de estas me sale elevado, entonces yo puedo decir que este derrame pleural no es un trasudado, es un exudado. Y de allí, este es el que más solemos utilizar. Sin embargo, ustedes sepan que existen algunos criterios de desempate, por así llamarlos, que donde se mide colesterol o una relación de albúmina. Pero en general son los criterios de Light a los que más nos referimos y los que vale la pena que se aprendan. ¿Y por qué aplico los criterios de Light? Porque estos me acercan un poquito más hacia la etiología. Si tengo trasudados, lo más frecuente es que sea, por ejemplo, problemas hepáticos, como habíamos comentado por las proteínas, o un problema cardíaco por el incremento de la presión. Sin embargo, si es un exudado, puede ser una infección o puede ser, por ejemplo, malignidad. Como pueden ver, hay muchísimas causas. Todo esto se traspola, pero yo les diría, memoricen, recuerden trasudado, corazón o hígado, exudado, malignidad o infección. Y de allí pues tienen justo las tablas a la mano para cuando piensen en cosas un poquito más raras o rebuscadas. Entonces, por ejemplo, este mismo paciente que tenía el derrame pleural, vean cómo después, ahora además del derrame, vean esto que está aquí arribita, esto no es parénquima, esto es aire libre, además ya tiene aire en el espacio. Entonces ahora, además de que era un derrame pleural, ahora tiene un neumotórax. Y esto se llama hidroneumotórax y es una indicación de procedimiento quirúrgico. Los derrames tienen fases, es decir, si tengo un paciente que por cualquiera de las razones tuvo un proceso que sacó líquido del espacio pleural, sobre todo, por ejemplo, una neumonía, ¿de acuerdo? Que esa neumonía generó inflamación y esa inflamación hizo un incremento de producción de líquido pleural, entonces ese líquido va a tener diferentes fases, una historia natural de evolución particular. Prácticamente pasa de que no tenía derrame a que empezó, por ejemplo, la neumonía y entonces empezó el derrame. Al principio era ceroso, era ese amarillito bonito, que todo estaba perfecto, que las proteínas eran normales, que la LDH estaba normal, todo muy bien. Pero conforme fue pasando el tiempo, se empieza una fase que se llama exudativa, y aquí todas las eras, los leucocitos empiezan a hacer mucha inflamación, liberación de factor de necrólisis tumoral alfa, interleucina 8, y todo eso empieza a aumentar la permeabilidad capilar en ese sitio, y eso se empieza a poner un poco feo. Y como todo se estancó, empieza a haber traslocación de bacterias, y entonces hay un combate entre bacterias y leucocitos, y entonces ahora ese líquido de estar ceroso, bonito, amarillito, se empieza a poner turbio. Como hay bacterias, se empiezan a consumir la glucosa, y la glucosa baja. Como hay mucho metabolismo, hay mucha producción de ácido láctico, por lo tanto incrementa la lactasa deshidrogenasa porque se produce mucho ácido láctico, y ese ácido láctico, como es ácido, baja el pH del líquido. Entonces, en esta fase, que ya está turbio, ya hay un pH reducido, una glucosa baja y una lactato deshidrogenasa elevada. Lo cual prácticamente es cuestión de poco tiempo para que se convierta en una franca pus. Y esto ya se llama empiema. Y posteriormente este empiema, si yo no lo dreno, que es pus en el espacio pleural, es mera pus. Y como habíamos visto en el tema de heridas, cuando hay pus hay que quitarla, hay que drenarla y hay que lavarla. Aquí es lo mismo. Entonces ya tenemos la pus. Si yo no la saco, los microorganismos siguen creciendo. Y posteriormente esta pus se va a generar tanta fibrina que se van a hacer tabiques de fibrina y entonces se va a llamar empiema loculado.
que si recuerdan el algoritmo, justo cuando poníamos el ultrasonido, era para ver si el derrame no tenía lóculos. Es decir, si no había ya pasado por todas estas fases hasta llegar a un empiema loculado. Porque si tenía locus, eso ya, el lóculos, eso ya era una infección, ya era un empiema ya tan avanzado que ya se organizó en lóculos. De esa forma, el derrame tiene las 4 fases descritas de pleuritis seca, donde no hay derrame, fase exudativa, fase fibrino-purulenta y fase organizativa, en donde la fase organizativa es un empiema que ya está loculado. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente en el momento en el que yo le saco el líquido, yo puedo ver si desde que le saco el líquido me sale pus, esto ya es un empiema. Si a lo mejor no me salió pus, salió medio turbio y veo que el pH está bajo, la glucosa está baja, ya es un derrame complicado. Y eso hace la diferencia porque si es un derrame poco complicado o es un empiema, yo ya tengo que llevarlo a un procedimiento para drenar todo ese líquido antes de que se organice y después requiera una cirugía. Entonces, un derrame paraneumónico simple va a tener ausencia de bacterias, va a tener bajos leucocitos, el pH no va a estar ácido porque la LDH no va a estar alta y la glucosa no va a estar consumida porque no tiene bacterias. Entonces, así es como se ve un derrame pleural en el contexto de la neumonía, que está simple, que no está complicado. Todo lo contrario, si alguna de esas cosas ya bajó, como el pH debajo de 7.2, la glucosa debajo de 60 o la lactato deshidrogenasa ya se elevó arriba de 1000, es un derrame pleural complicado. Entonces, complicado, procedimiento quirúrgico para justamente drenarlo todo. Aquí se los dejo en esta tabla, en donde se ve justamente de una manera resumida lo que ustedes podrían encontrar en esa toracocentesis que le hicieron, en ese pH que le pidieron, la glucosa, la LDH, los leucocitos, y ustedes pueden decir, ok, el derrame que yo tengo, le hicimos toracocentesis, lo mandé todo a los laboratorios, y ya me salió el pH, ya la glucosa, etcétera, casa para que sea por criterios de like un exudado, y por pH y glucosa ya está complicado. Y entonces eso requiere justamente de un procedimiento de drenaje. Entonces, pues nada, toda la inflamación, así como con las adherencias en el abdomen, todo es inflamación, factores de inflamación por neutrófilos, macrófagos, y al final del día, cicatriz. Al final del día, fibrina, que es prácticamente una cicatriz. Y eso es lo que hace justamente estos septos. Estos pacientes, si no se tratan y estos empiemas se organizan así, pueden fallecer de un choque séptico. Por eso es justamente la importancia de tratarlos y diagnosticarlos a tiempo. Hay otra tabla en donde se resumen un poquito acerca de este tema de la etiología y el procedimiento. Por ejemplo, BATS es una cirugía torácica. Significa toracoscopía asistida por video. Eso significa BATS, es un procedimiento. Y vean en dónde indica ese artículo. Cuando es un empiema o un derrame complejo. No así cuando está simple. Cuando está simple no requiere procedimiento. Cuando está complicado, o es un empiema que al final del día es complicado, esta requiere prácticamente procedimiento. Y aquí vale mucho la pena, vean esto, justo este líquido, evidentemente no es ese líquido bonito, amarillito, está turbio y seguramente cuando lo estudiamos era un empiema. Tenía el pH ácido, la LDH elevada, la glucosa baja y por eso le hicimos una cirugía y entramos a la cavidad pleural. Esta es la cavidad pleural. Vean cómo la pleura parietal no está engrosada, pero está pegada perfectamente aquí a la pared costal, por eso se ve así como brillosita. Y aquí está la pleura visceral, la cual no se observa mucho porque no está inflamada, pero está pegada al parénquima pulmonar. Entonces, vean, en este momento nosotros creamos una cavidad pleural enorme, porque deben de tener 5 mililitros normalmente, vean toda la cantidad de líquido que tiene. Y esto seguramente era un empiema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo defino empiema? Si yo veo pus, es empiema. Si de los laboratorios que yo le pedía líquido me salió un gran positivo, un gran negativo, lo que quieran, es empiema. O si no salió pus, o sea, está turbio, pero no es franca pus, en el gram no creció nada, pero después de algunos días crece alguna bacteria en el cultivo que yo le mandé, entonces esos 3 criterios son de empiema. Y va a ocupar un procedimiento para drenar todo eso. Y así se ve, por ejemplo, un derrame pleural que está loculado. Vean justamente cómo a pesar de que está acostado, ya el líquido no se va por gravedad abajo porque ya está organizado en lóculos, de forma que ya esto está bastante avanzado. Entonces, aquí, ¿cuándo le voy a hacer la intervención? Yo sospecho, recordando, recapitulando todo, yo sospecho que el paciente tiene una patología pleural por disnea, desaturación, dolor pleurítico, taquipnea, lo que quieran, lo reviso, me parece que sí puede ser, incluso tiene un síndrome pleuropulmonar, está mate, podría ser derrame pleural, le tomo la radiografía para ver que mi sospecha clínica sea correcta, una vez que le tomo la sospecha clínica le hago el ultrasonido para ver si está complicado o no, se puede optar por TAC si de plano tengo muchísimas dudas, pero con el ultrasonido en la mayoría de los casos va a ser suficiente, no está complicado, entonces puedo proceder directamente a la toracocentesis, en donde me voy a enfocar cómo está el pH, cómo están las proteínas, cómo está la glucosa, cómo está la LDH y si crecen bacterias o no. ¿De acuerdo? Si desde que yo le saco la toracocentesis ese líquido ya me salió blanco, así purulento, ya, eso es un empiema y le voy a hablar justamente a los cirujanos para que le van a hacer un drenaje intercostal, ¿ok? Si no salió pus, ok, entonces espero los resultados. Salió ahí medio turbio, espero los resultados. Entonces, ya me dieron los resultados, veo el pH. Si ese pH está debajo de 7.2, ya está complicado y entonces vamos a tener que drenar a esa cavidad pleural. Si el pH está elevado, entonces pudiera yo quedarme justamente con puros antibióticos. Entonces vean cómo justamente se va partiendo el algoritmo con base en los resultados de la toracocentesis, por lo cual es fundamental hacer una toracocentesis. En casos nada más aquí, para hablar de un par de casos particulares, si lo que salió es sangre, el ATLS te dice que un tipo de derrame pleural en el cual se acumula sangre, menos de 1.5 litros, se llama hemotórax. Y si esto fuera más de 1.5 litros, se llamaría hemotórax masivo. La diferencia es de que si yo digo al paciente le salieron 1000 mililitros, que si yo digo le salieron 2000, la diferencia es que si le salieron 2000 lo defino como hemotórax masivo y eso requiere de una cirugía abierta del tórax, lo cual es pues, muchísimo más mórbido y complicado. Y desde ahí la importancia de saber cuantificar bien también la cantidad de líquido que le salgo al paciente. Pero si prácticamente me sale sangre, entonces dentro de mi toracocentesis yo le voy a pedir hematocrito. Si mi hematocrito es de más del 50%, es un hemotórax verdadero. Si es menos del 50%, pudo haber sido un sangrado secundario al mismo procedimiento que yo hice. Pero en general se ve, cuando uno saca el líquido se ve medio rojito, seguramente fue por el procedimiento. Si sale francamente rojo, seguramente sí es un procedimiento, es un proceso de hemotórax.
Entonces, los hemotórax, todos los hemotórax deben ser drenados independientemente del tamaño. Aquí nada más es que si es hemotórax masivo requiere quirófano de urgencia, más que drenaje, quirófano, sí, con eventual drenaje, pero quirófano. Y si el hemotórax está retenido, que ya lleva tiempo allí, ya se acumuló, ese es un coágulo, que también sucede, a pesar de que yo le pongo una sonda para drenarlo, eventualmente va a requerir un procedimiento. ¿Qué se recomienda BATS? Que BATS, hagan de cuenta que es como la laparoscopía del abdomen, es el BATS del tórax, toracoscopía asistida por video. Y aquí un poquito, un resumen de esto. Veo un hemotórax, lo dreno. Si está masivo, porque salen más de 1500 mililitros en menos de 24 horas o más de 200 mililitros por hora en las siguientes 3 horas, cirugía. Si está estable, le puedo hacer una tomografía, puedo ver si le puedo poner fluorinolítico y si no, pues de plano, drenarlo. Y otro escenario importante a recalcar aquí es el quilotórax, cuando el derrame pleural tiene dentro ese líquido, en vez de estar bonito, está todo blanco, parece leche, le voy a hacer toracocentesis, le mido triglicéridos, dentro de todo el paquete que le pido, le añado triglicéridos y si están triglicéridos arriba de 110, se define como un kilotórax. Si este kilotórax, con los demás criterios de Light, sospecho que es trasudado o exudado, puedo yo sospechar diferentes etiologías. Y en general, si yo tengo un kilotórax, valoro el tratamiento, pero en la mayoría de los casos va a ser tratamiento quirúrgico porque suelen ser persistentes. Y listo, con eso terminamos derrame pleural. El tema de neumotórax lo completaríamos el día de mañana. ¿Aquí tienen alguna duda? ¿Alguna duda aquí que no me haya explicado bien? ¿Algo que haya sido un poquito confuso? Yo tengo una duda, doctor. ¿Sí, Arturo? En cuanto al diagnóstico mediante radiografía, no recuerdo bien si se comentó que era mejor si, como la posición en la que se debe tomar la radiografía, ¿cuál es la más recomendada? Sí, Sí. son dos, posterior anterior y lateral, Ah, ok, entonces toma las dos. en las dos posiciones, porque a veces no los vemos posterior anteriores y en el lateral sí se ve. Y decimos, no, no tiene derrame, y realmente sí lo tenía. Ok, muchas gracias. Sobre todo cuando son discretos los derrames. Doc, yo tengo otra duda. Respecto a los criterios de like, nos comentaba, estos nos van a ayudar para ver, o sea, si va a ser como la parte de trasudado o exudado, o Exacto. sea, pero sería un trasudado si los criterios son mayores, o sea, están en el límite superior, y exudado sería como si son inferiores. Si están, No. aquí por ejemplo, para recordar esto, nada más es como pensar, imagínate que tienes un proceso inflamatorio muy fuerte. Entonces hay un chorro de proteínas interviniendo por todo el metabolismo que existe de la inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, si los índices te salen altos, en que hay muchas proteínas dentro del espacio, significa que es exudado, ¿ok? Ok, O sea, índices altos, exudado, porque exudado. la relación, es que como es una división, por ejemplo, líquido pleural, 10 proteínas, líquido de la sangre, 5 proteínas. ¿De cuánto te saldría la relación? 10 entre 5, de a 2. Como está mayor de 0.6, entonces hay muchas proteínas en el líquido pleural, más de lo que debería ser porque supera el de la sangre. Y si hay muchísimas proteínas, significa que algo está inflamándose ahí y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con inflamación forma parte de los exudados. Exudados. Ajá, Ah, porque ok, el exudado solamente se libera líquido, pero no proteínas, ¿ok? En ok, cambio, cuando está toda la inflamación allí, se requieren muchas proteínas para combatir justamente, por ejemplo, las bacterias. claro. Ah, ok, ok, súper, Doc, muchas gracias. Sí, de nada, pero es una muy buena pregunta, Vic. ¿Alguna otra? Muy bien, entonces con eso tenemos derrame pleural. Mañana, gracias, Julio. Mañana platicamos del neumotórax y justamente de la sonda para que les quede un poquito claro qué es esta sonda, cómo funciona y cuando ustedes la vean tengan un poquito más familiarización con la misma y qué es lo que hace, para qué funciona. Incluso les voy a enseñar cómo se coloca, ¿vale? Pues mañana nos saludamos con ese tema. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Doc. Gracias, doctor. Buen día.